en el neurodesarrollo y ella, como verán, es experta en los temas que rodean a este tópico en particular. Ella es licenciada en psicología por parte de la UNAM, tiene una especialidad en psicología clínica infantil y está acreditada como tanatóloga infantil por el Instituto Mexicano de Tanatología. También ha tomado cursos de aplicación de varias pruebas asociadas a la detección de autismo o de los trastornos del espectro autista, como el A2-2, el ADR, el modelo ABA. Perdónenme, se me fue la pantalla. El modelo ABA y también este modelo ABA es un modelo de intervención para alumnos con dificultades de aprendizaje, especialmente enfocado a los niños con autismo. Actualmente, Mariela está estudiando la maestría en terapias conductuales infantojuveniles y en adultos en el ITECOC, que es el Instituto de Terapias Conductuales y Contextuales. Actualmente también es coordinadora del Centro Todo por EMI, una de las coordinadoras académicas, y entonces, como verán, el currículum nos va a dar para aprender mucho el día de hoy con Mariela. Pues muchísimas gracias por preparar la plática para nosotros hoy, Mariela. Muchas gracias. Gracias, doctora, por la oportunidad. Voy a compartir pantalla. Me avisan cuando la vean. ¿La pueden ver? Muy bien. Yo comentaba al inicio que es un poco complicado a veces para mí dar las pláticas, me pongo nerviosa. A lo mejor algunos papás de Todo por EMI que ya me han visto en anteriores pláticas van a decir que no se nota mucho, pero es difícil hablar en una audiencia cuando estamos como a distancia, ¿no? Cuando no vemos como todo este tipo de reacciones. Entonces, a veces eso complejiza un poquito. Si hay como dudas, me gustaría que me preguntaran con toda la confianza, o si hay cosas que no puedan comprender o entender, también con toda confianza me pueden preguntar y nos vamos deteniendo durante la presentación. Y vamos a hablar de ansiedad en el neurodesarrollo. Es importante hablar que los trastornos de ansiedad globalmente son los trastornos psiquiátricos con mayor frecuencia o prevalencia, sobre todo si hablamos de los diferentes trastornos que hay asociados a nivel mundial hacia la infancia. Está un 10 o 20% por encima del trastorno de depresión a lo que se podría imaginar. Muchas veces lo que pasa es que hay confusiones de lo que estamos presentando. Muchos terapeutas clínicos o, bueno, psicólogos clínicos, cuando estamos frente a un cuadro de ansiedad, por lo general lo denominan que puede ser un cuadro depresivo o una situación de miedo o fobia, ya que las respuestas son muy similares por las situaciones que vamos presentando, que más adelante les intentaré explicar. Los trastornos de ansiedad a menudo inician en las etapas infantiles, a diferencia de lo que la mayoría de las personas pueden creer que es después del neurodesarrollo. Los trastornos de este tipo los vamos construyendo. Si hay una dimensión que va hacia la situación heredada, por ejemplo, si nuestros padres tenían prevalencia o situaciones con la ansiedad, o si hay comorbilidad, pero es verdad que por muchos factores inician desde las edades tempranas. Las comorbilidad, que puede ser que se asocie con otros trastornos, encontramos que el 50% de los trastornos de ansiedad tienen otro trastorno de ansiedad que se presenta junto a ellos. Por ejemplo, si tenemos fobia social, lo más probable es que a lo mejor podríamos tener más adelante ansiedad generalizada, que ahorita vamos a hablar de ese tipo de trastornos. También los trastornos de depresión, por lo general el 33% de la población infantil puede presentar también un trastorno de ansiedad, a la par del trastorno, hablando en este caso de depresión. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad, del 20 al 40%, puede tener la prevalencia en relación a presentar un trastorno de ansiedad. Y el trastorno del sueño. Aquí es diferente la prevalencia, estamos hablando de un 90% por diferentes situaciones a nivel neurológica que se van activando. Entonces, si alguno de nuestros chiquitos llega a presentar un trastorno de este tipo, lo más probable es que sus índices de ansiedad son bastante elevados o que va a llegar a presentar un trastorno de ansiedad. Los trastornos de ansiedad reconocidos por el DSM-5 actualmente son la fobia específica, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad social, antes lo llamábamos fobia social, el trastorno de pánico y la agorafobia.
La agorafobia a partir de este DSM-5 se incluye como algo aparte. Antes de esto, estaba incluida dentro de los trastornos o la fobia social, que se dio cuenta que la agorafobia tenía otro tipo de reacciones en cuanto a las personas. No es tanto el miedo a no tener las habilidades sociales y mi respuesta de ansiedad se va a presentar. Más bien tengo una situación en relación a las multitudes. Entonces, no podríamos considerar que agorafobia es parte de los trastornos sociales. Para todo esto, tendríamos que hablar qué es la ansiedad. La ansiedad es parte de la existencia humana, es una respuesta adaptativa. Esto quiere decir que nosotros producimos ansiedad todo el tiempo. Es algo que nos mantiene vivos y en supervivencia. No podríamos considerar que es algo negativo. Muchas veces hay papás que llegan conmigo y me dicen que sus pequeñitos presentaron alguna situación con ansiedad. Eso es normal. Por ejemplo, los pequeñitos con trastorno por separación, que es muy común encontrarlos de los 4 a los 5 años, es un momento normal que vamos a encontrar o que tendrían que pasar, que sería que van a tener miedo o van a tener una situación a que sus padres no estén presentes con ellos. Entonces, por lo general, si ustedes ven, los chiquitos de esta edad siempre están muy juntos con su mamá. Tanto pasa que a veces cuando están en la escuela y los tienen que dejar, empiezan a llorar. Pasa mucho esto en el kinder y es por este tipo de trastornos. ¿Qué se hace a estas edades? Esperamos a que desvanezca el trastorno por sí solo. Va a desvanecer por el tipo de habilidades y actividades que vamos a estar haciendo en el día a día con los pequeñitos. La ansiedad se parece al miedo, pero no son iguales. Extrañamente, muchas personas, cuando hablan de ansiedad, la asocian a que también presentamos miedo o se las explican igual. La ansiedad es una alta respuesta, miedo hacia una situación, que no es así. ¿Qué es lo que pasa? La ansiedad trabaja sobre estímulos o eventos presentes en ese momento. Perdón, el miedo trabaja sobre estímulos o eventos presentes en ese momento. Si yo veo una araña, me espanto, la estoy observando. La ansiedad, por su parte, no. La ansiedad trabaja hacia eventos futuros. Entonces, no podríamos considerar que son lo mismo. Esa es la principal diferenciación que tenemos que hacer al momento de distinguirlas. También pasa mucho con preocupación y angustia, que se consideran que son diferentes. Estos problemas, lo platicaba hace poquito, se debe a problemas que hubo de repente con las traducciones cuando se hablaba de ansiedad, cuando se empezaron a trabajar. Se empezó a hablar que angustia era algo diferente a ansiedad. Es más, hay terapeutas que te diagnostican primero con angustia y posterior con ansiedad o con un trastorno de ansiedad. Pero estamos hablando que es la misma respuesta que estamos manifestando. Entonces podríamos hablar que es un incremento de ansiedad, tanto preocupación como angustia. Porque se presenta principalmente reacciones fisiológicas, motoras y de peligro, que son las mismas que vamos a presentar en el miedo o que pueden llegarse a presentar en la depresión. Por eso lo que les decía, existe problemas a veces para diferenciarla y es importante prestar atención en cada una de las situaciones, ya que empezamos a tener estos tres tipos de respuesta en dichas intervenciones. Las respuestas de ansiedad son una respuesta emocional compleja, adaptativa, fenomenológicamente y pluridimensional. Esto significa que está atada a diferentes fenómenos y a diferentes dimensiones. No solamente podríamos hablar de que la ansiedad se presenta por un evento o por una situación o porque presento una respuesta motora. Tengo que presentar tres estadios o tres situaciones que ahorita les voy a explicar para poder hablar que estoy presentando un periodo o un trastorno de ansiedad, porque impacta en diferentes estados de mi vida, tanto fisiológicamente como motoramente y conductualmente. Entonces, tengo que ver la diferenciación de cada uno de ellos. La respuesta de ansiedad es fisiológica, en donde nos ponemos alerta y en activación. Esa es la respuesta motora que vamos a presentar. Vamos a buscar como el escape. También hay incremento en inquietud motora, cuando empezamos a mover mucho las manos, aleteamos, cosas como para hacer liberación. Por ejemplo, en el caso de los niños con autismo, muchas veces las estereotipias se podrían pensar que es una respuesta a alguna situación estresante o alguna situación de ansiedad, porque el niño está liberando ciertas reacciones o ciertas situaciones emocionales.
Entonces, por ejemplo, si ustedes me preguntan la comorbilidad que existe de ansiedad con autismo, pues también es muy alta. Estamos hablando que tenemos problemas sensoriales, o la mayoría de los casos. Entonces, no pueden comprender los estímulos del ambiente. Entonces, eso va a provocar que haya un incremento en la respuesta. Lo que les decía, trabajamos hacia el futuro. No sé qué va a suceder, qué va a pasar. Por eso los niños con autismo tienen gran prevalencia en ansiedad. O también muchas veces se habla de que, o les habrán comentado si conocen a personas con autismo, que tiene altos grados de ansiedad. Y es cierto, pero estos altos grados de ansiedad se deben justamente a este tipo de respuestas. No es que necesariamente la ansiedad esté provocándola, sino que la situación de autismo o la situación sensorial provoca la respuesta ansiógena que está presentando el niño. La ansiedad también intenta anticipar o prever amenazas. Por eso es normal cuando no está elevada. Lo que me pone es a una defensiva. Supongamos, si yo veo a una persona sospechosa y me han asaltado antes y esta persona se asocia, inmediatamente lo que voy a hacer es prevenir esa situación y me voy a poner en un sentido de alerta. Entonces, eso no vendría siendo un incremento de ansiedad normal, sería un incremento a partir de lo que voy viviendo y la situación que está viviendo el país, por ejemplo. No sería solamente un evento. Entonces, la ansiedad lo que me ayuda es a adquirir esta situación de autodefensa, pero también esta situación de supervivencia y adaptación. Ahora sí vamos a hablar de qué es la ansiedad. La ansiedad se define como un patrón de conducta, como una respuesta a estímulos cognitivos, somáticos y estímulos ambientales. Como les digo, depende de muchos factores, depende de muchas situaciones y de los contextos donde nos desarrollamos. Va sobre tres esferas principalmente, que es la esfera motora, que es lo que les decía, la respuesta de huida, la inquietud motora, sobre la respuesta cognitiva o conductual, que tengo pensamientos catastróficos, que tengo situaciones en relación a organización, procesamiento de información, me cuesta trabajo evocarla, me cuesta trabajo recuperar la información cuando tengo niveles altos. Y respuestas fisiológicas. A estas ya hablamos de respuestas a nivel del sistema nervioso. Entonces, ahorita vamos a hablar muy profundo, un poquito profundo sobre este tipo de respuestas más fisiológicas y cómo es que se producen a nivel neurológico, porque son un poquito más complejas, pero intentaré que queden como lo más claro posible. ¿Qué pasa cuando tenemos incrementos en estas respuestas? Cuando duran mucho tiempo. Por ejemplo, regresando al ejemplo del asalto. Yo siento que cada vez que me subo a la combi me van a asaltar. Ya no es solamente por una figura o por una persona, solamente con subirme a la combi. Y llevo esta situación como por bastante tiempo, que serían mis respuestas emocionales características de displacentía, ¿no? Porque me empiezo a poner alerta, empiezo a aumentar en inquietud, me cuesta más trabajo concentrarme en otras cosas, la preocupación aumenta, pues vamos a provocar una respuesta alta de ansiedad por mucho tiempo. Cuando la respuesta es por tiempo prolongado, más de 6 meses, hablamos de trastornos de ansiedad. Antes de eso, podríamos nombrar que puede ser una respuesta normal. Como les decía, si hubiera una persona específica que me recuerda aquella situación, es una respuesta normal en relación a lo que me está pasando. Existen diferentes técnicas. Aquí puse una de las más conocidas, que se llama desensibilización sistemática. Aplicamos diferentes técnicas nosotros en clínica. Eh, Entre ellas, pues está esta, que es la más conocida. Quise ponerla porque es sencilla de hacer y para que ustedes se den una idea que hacemos en intervención. Siempre que tenemos una situación prolongada de ansiedad, es importante acudir a terapia y es importante también acudir con el psiquiatra. Entonces, porque vamos a hacer un cuadro diferencial y vamos a hacer un análisis de conducta para ver qué es lo que está pasando. Nosotros como primera situación que haríamos con desensibilización sistemática es realizar un análisis funcional. ¿Qué es lo que vemos en el análisis funcional? Establecemos respuestas de cada una de las conductas que nos va dando el usuario. En el caso de los niños, lo que hacemos es la entrevista con los padres. En esta entrevista vamos estableciendo cuáles son las conductas que tenemos que estar regulando o que tienen
que estar presentando el chiquito desde la visión del padre. Hay edades muy específicas en la infancia. Por ejemplo, un niño es muy complicado que pueda controlar ansiedad. Como les digo, es una respuesta muy compleja. Entonces, cuando hablamos de ansiedad en el neurodesarrollo, que podríamos considerar que es normal, no quitamos que sigue siendo una respuesta compleja para que un niño pueda manejarla o se pueda dar cuenta cuando tiene niveles altos. Entonces, hacemos este análisis con el papá y hacemos entrevista. De ahí aplicamos un entrenamiento de relajación con el chiquito si es que tiene la edad. ¿Qué es esto? Si puede ser consciente de lo que conlleva la relajación. Si no hacemos con los papás, lo que hacemos es un control de estímulos, ver qué está provocando el momento que le causa ansiedad al pequeñito. Y ese momento aplicamos un tipo de relajación. Por ejemplo, puede pasar que lo saque de la situación, puede causar que antes trabaje sobre motivación con el chiquito, que le diga el por qué tiene que estar en el lugar, si le causa problema, por ejemplo, que haya muchas personas, trabajar sobre reforzamiento o puedo aplicar relajación. Simplemente, por ejemplo, con los niños con autismo, muchas veces lo que se hace es darles como algo para que estén distrayéndose en ese tiempo, o trabajamos cepillado para que trabajen relajación, o hay pequeñitos que por respiración pueden hacer, niñitos más grandes o sin ninguna situación o con movilidad, siendo solamente trastorno de ansiedad. Lo que trabajamos cuando están chiquititos sí es un entrenamiento en relajación por respiración o el tipo de relajación que a él le pueda funcionar. Y sobre eso trabajamos técnicas de fantasía guiada. Para los niños es más sencillo el poderse imaginar un lugar que para ellos sea agradable. Lo que hacemos en la desensibilización es esta conducta o esta respuesta agradable la asociamos con la respuesta de ansiedad. Todo muy controlado. Es verdad que en terapia se pone ansioso al niño y hacemos un intercambio. Lo pongo en ansiedad y hago que vaya a esta situación. Entonces empiezo a que él cuando esté en las situaciones de ansiedad llegue a manifestar relajación por la asociación que hizo. También lo que le ayuda es que se active, que ahorita lo vamos a ver más adelante porque es importante la relajación, el aparato presimpático. Entonces, eso también a él le va a ayudar a adquirir la relajación de una manera más sencilla. Eh, Ahí también con los papás realizamos la jerarquía de ansiedad para ver cuáles son los eventos que más le pueden llegar a provocar ansiedad a nuestro chiquito, porque aquí ya estamos haciendo una asociación. Asociamos de menor a mayor. Nosotros en clínica y asociamos por evento. ¿A qué me refiero? Cuando hacemos la jerarquización, dirían, ah, bueno, si le tiene miedo a los perros, y si le tiene miedo a los conejos, y si no. Trabajamos por jerarquización de a distancias, por ejemplo. Si le tiene miedo, a lo mejor no le tiene miedo al perro a 2 metros. Entonces empezamos a recortar la situación en desensibilización. No es que inmediatamente lo expongo y lo pongo en relajación y lo vuelvo a exponer y lo pongo en relajación. No nos funcionaría. Y ahora en clínica lo que más hacemos en lugar de hacer una situación real, la hacemos imaginar. Por eso trabajamos con desensibilización sistemática en una fantasía guiada. No trabajamos casi siempre con situaciones reales porque es complicado con los niños, ¿no? Los niños tendrían una respuesta no tan adaptativa ante la situación. Cuando ya trabajamos lo suficiente en consultorio, podemos empezar a trabajar en situaciones reales. Como les digo, aquí es donde hablamos de que cobra relevancia que siempre la intervención la hagan con una persona que sepa hacer el tipo de técnica. Ahorita se las explico general, pero cuando lo estamos haciendo debemos de ser muy conscientes que el terapeuta tiene que tener el conocimiento de cómo aplicarla y cómo hacerla para no tener problemas en la relación o en las situaciones que vamos presentando con cada uno de nuestros chiquitos. Es muy similar cómo se aplicaría en adultos si aplicamos una desensibilización sistemática, pero ahí sí ya se aplican otro tipo de situaciones y otro tipo de relajaciones. Aquí les pongo una diapositiva de relajación. La finalidad de la relajación es activar el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo. Eso es por lo que aplicamos la relajación. La relajación permite que el sistema nervioso autónomo tenga una relajación subjetiva frente a la ansiedad y vamos a tener menos pensamientos ansiógenos al tener un momento de relajación.
¿Qué es lo que pasa? Vamos a tener la respuesta automática o eso esperaríamos ante la situación de ansiedad. Ahí el tipo de relajación que se pueda aplicar sobre ansiedad depende cuál sea la mejor para cada uno de los usuarios o para cada niño. Existe relajación diferencial, existe la de relajación progresiva, autógena, diafragmática. La relajación progresiva son los 16 pares musculares que empezamos a tensar y destensar para provocar una respuesta de relajación a nivel muscular. Siempre que tenemos una situación de ansiedad, vamos a tener tensión muscular. No sé si les pasa que de repente les duele como mucho los hombros, o hay quien le duele mucho la cara, o le duelen las piernas, las muñecas, porque tensamos por respuestas que ahorita les voy a intentar explicar. Entonces, relajación progresiva lo que permite es tensar y destensar. Posterior podríamos aplicar una relajación diferencial. Esa conlleva a que solamente todo inicia con progresiva. Cuando hacemos la diferencial, lo que hacemos es que solamente tensamos y destensamos donde creemos que está la tensión para llegar a relajación muscular. Y la diafragmática, bueno, la autógena es cuando ya lo estamos haciendo nosotros como tal, y la diafragmática es la de respiración, que es la más común y la más fácil de aplicar. Entonces también puede presentarse en algún momento y es muy común que la ocupemos con niños. Aquí ya depende la edad que tenga cada uno de nuestros usuarios o que tenga nuestro hijo o la persona que está con nosotros. ¿Por qué les digo? Porque, por ejemplo, cualquiera de estas técnicas las pueden encontrar en internet. Ahí sí, las pueden aplicar, pero esto va a depender de cómo nosotros como adultos. A no todo el mundo le funciona la relajación progresiva, por ejemplo. Igual con los niños. Tiene que tener cierto nivel de situación o conciencia para poder hablar de que le podemos aplicar este tipo de relajaciones para poder mediar un poquito más en relación a la ansiedad y para que cambie la situación displacentera. Siempre se acuérdense de eso. La ansiedad lo que provoca es una situación de malestar, o esa es la sensación que nos va a dejar al final. No nos vamos a ir sintiendo mejor conforme va pasando, sino que nos vamos acostumbrando a la situación de displacentía. No sé si han escuchado todo lo que tiene que ver con habituación. Por ejemplo, cuando estamos en un lugar donde huele muy mal y estoy mucho tiempo ahí, me adapto a esa situación y ya no lo siento. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona tiene índices de ansiedad altos? Les pasa lo mismo. El caso es que eso va a provocar en un futuro que tengamos otro tipo de reacciones ya más a nivel fisiológico, que ahí es cuando dicen, bueno, se presentan situaciones a, no sé, gastritis, ¿no? Porque mantengo mi nivel de ansiedad bastante alto y eso está ocasionando ciertas circunstancias a nivel física. Entonces tengo que tener cuidado en cómo voy manejando mis niveles de ansiedad. No porque logre hacer una habituación, significa que ya no está pasando. Significa que pues me acostumbré porque mis niveles de ansiedad por lo general van a seguir siendo bastante altos. Eh, bueno, aquí les pongo qué hacemos nosotros como terapeutas antes de iniciar intervención. Debemos de verificar que el problema de ansiedad o el trastorno de ansiedad no esté conmorbido con otro trastorno. Como les decía, si está conmorbido con un trastorno del sueño, si está conmorbido con autismo, con trastorno por déficit de atención, depresión, tratamos primero el trastorno primordial. Por eso hacemos análisis funcional. También como papá tengo que ser consciente de esas situaciones cuando vamos a intervención. Muchas veces, como les decía, me pasa mucho con niños con autismo, que me dicen sus papás, es que tienen niveles altos de ansiedad. Es cierto, pero para poder intervenir necesitamos que se intervenga primero en otras áreas o en otras dimensiones. Si no, no va a funcionar la intervención sobre ansiedad, porque la ansiedad es la respuesta que estamos teniendo a la situación. Valorar qué tan realista es la preocupación, angustia o pensamiento ansiógeno y qué tanto puede ser irreal, como también veíamos en los asaltos, qué tanto sí está pasando y qué tanto no, también en el caso de los niños. Es una situación que sí se está manifestando, que sí me está poniendo en alerta el aumento de ansiedad, que me está anunciando algo de fondo, o es una situación que es irreal y que me está teniendo consecuencias
a niveles de diferentes categorías como física, motora, cognitiva, por alguna otra situación, ¿no? Como lo es que ellos creen que se los van a robar, o no sé, en las noches que no pueden dormir, por ejemplo, porque va a venir alguien y los va a sacar de su casa. Eso ya sería una situación más irreal. Están en una casa, están protegidos, están con sus papás. Ahí habría que ver. Tomar en cuenta las respuestas cognitivas como problemas de concentración. ¿Qué tanto han cambiado? Casi siempre lo que vamos a notar es en cuestión motora, primero que nada las respuestas, y posterior en cuestión cognitiva. Pero muchas veces nosotros por las cuestiones motoras no nos dejamos llevar, pensamos que los niños son inquietos o son muy activos. Entonces, lo que más nos preocupa son los problemas cognitivos. Vamos a notar también problemas de concentración, organización del vocabulario, problemas de vocación, como lo notamos nosotros como adultos. Es importante también con los papás cuando iniciamos intervención o los papás que me escuchan y iniciaron intervención con sus chiquitos en ansiedad, eh, el poder nosotros explicarles qué es el trastorno que están manejando o están presentando sus chicos, darles sesiones de psicoeducación para favorecer cómo es que se van apegando a la situación terapéutica. Explicarle al paciente con notas lo que estuvimos trabajando a los padres con el chiquito para que puedan replicar en casa y esto les permita también poder trabajar sobre los episodios de ansiedad. Buscamos generalizar conducta, no solamente quedarnos en la conducta que estamos trabajando dentro de consulta o en la escuela o donde estén manejando ansiedad, sino que logremos generalizar. Por eso siempre se mandan como técnicas de relajación en general o se mandan fantasías guiadas en general para que el niño lo pueda asociar. Asimismo, es importante explicarles al usuario qué conlleva los registros de conducta que podamos llevar manejando para que ellos sepan hacerlos en casa y la familia entienda en qué consiste completamente la intervención. En cuanto a problemas de sueño, también es importante, lo pongo aparte, porque aunque es una conmovilidad, también la ansiedad puede ocasionar problemas de sueño. Por eso es importante siempre hacer un diagnóstico bastante certero, tanto con los neurólogos como con el terapeuta o con el psiquiatra en el momento de que sea necesario. Por lo general, siempre los niños con un trastorno requieren intervención por parte del terapeuta de psicología para poder tener una mejor respuesta. Pero es importante hacer la diferenciación por las comorbilidades para saber si el problema de sueño lo causa el trastorno de ansiedad o hay un trastorno de sueño, porque también puede ser. Entonces, tenemos que checar bien qué es lo que están manteniendo. Aquí les pongo las utilidades de la preocupación. Por lo general, nosotros no le prestamos mucha importancia a las preocupaciones. Lo dejamos pasar. ¿Qué pasa? Decimos que la preocupación ayuda a describir medios de evitación de lo que uno teme y más en general es el medio eficaz para resolver problemas. Si yo veo a mi niño preocupado porque va a tener el examen, considero que eso puede ser normal. Y no, cuando la preocupación es excesiva, el niño no va a poder resolver el problema, no va a poder hacerle frente al problema porque va a estar preocupado y va a buscar la manera o los medios de evitar eso que teme. Y yo voy a pensar que el niño me está evadiendo o que el niño no lo quiere hacer porque a lo mejor no es capaz. O que me pasa mucho que me dicen es que el niño es flojo. Y no, está teniendo una situación de evitación para ese nivel de preocupación que está manifestando por algo en específico. Entonces, no puedo pensar que la preocupación, aunque cuando es normal, es parte de la vida, preocupaciones a niveles excesivos, la puedo considerar como algo que le va a ayudar. Que por eso lo que les decía, muchas veces dejo de prestar atención a ciertas situaciones y en el futuro veo cómo estas van incrementando. Motivar a llevar a cabo lo que motiva lo que a llevar a cabo lo que hay que hacer, la preocupación. Regresamos al punto, no me va a ayudar cuando es excesiva a realizarlo porque ni siquiera puedo hacer algo, lo voy a intentar evitar. Entonces no me voy a poder organizar de la manera adecuada y no voy a poder resolver ni enfrentar. Entonces voy a seguir con los problemas en cuanto a niveles de ansiedad y estos van a ir en incremento porque no voy a poder solucionar lo que me está provocando ansiedad. Prepara para lo peor, protege a las de las emociones negativas
En este caso, no me prepararía como tal a preocupación excesiva, porque a lo mejor no va a pasar lo peor que se está imaginando el niño, ¿no? Lo que les decía, en la noche me van a robar. Es que a lo mejor no va a pasar porque no es así, no ha habido ninguna situación, algo de alarma. Entonces, aunque yo puedo pensar, híjoles, como lo que les decía del asalto, bueno, en el país hay muchas cosas, ¿no? Pero qué tan probable es que suceda esa situación o qué tan real es. Entonces, si mi niño vive con esa preocupación, pues vamos a aumentar en situaciones disfuncionales. Puede por sí mismo evitar la ocurrencia negativa o hacer menos probable que ocurra. Lo que les decía, no lo va a evitar porque a lo mejor no es lo que yo estoy viendo y a lo mejor es una situación irreal. El ponerme a la defensiva a lo mejor no me va a ayudar lo suficiente como para poder evitar algo que a lo mejor no está pasando. Y si es que está pasando, también tengo que ver qué tanto es mi nivel de respuesta y qué tanto lo puedo controlar para ver si vale o no la pena la preocupación que está manteniendo el niño. Por ejemplo, el examen. Pasa mucho en los exámenes, ¿no? ¿Qué tanto el niño podría evitar el examen? Pues no. ¿Qué tanto le beneficia preocuparse por el examen? Ahí es otra, pues tampoco, ¿no? Nos va a impedir que pueda resolver de manera adecuada. Entonces tengo que tener cuidado con esas situaciones y cómo él las va manejando en su día a día para ayudar a que disminuya poco a poco estas situaciones. Y bueno, evitar que piense en cosas perturbadoras emocionalmente. Como ya hemos visto en las anteriores, lo que menos hace la preocupación es evitar que yo piense en cosas que me perturban porque estoy pensando en lo que me causa ansiedad constantemente y me preocupa. Entonces, lo que va a haber es un incremento cada vez mayor de cada una de estas circunstancias. Vamos a hablar un poquito más de cómo es que funciona y por qué las intervenciones a nivel psicológico funcionan, porque ahí es el punto, ¿no? Muchas personas me dicen que no comprenden por qué una relajación podría ayudarles a una situación de ansiedad. Y por eso muchas personas no la aplican. Hay que tomar en cuenta que la ansiedad puede ser cuando es por situaciones desadaptativas o tenemos respuestas desadaptativas, vamos a tener un incremento en situaciones que no son reales. Acuérdense que ninguna conducta, o bueno, yo siempre les digo a mis usuarios que todas las conductas son adaptativas, porque todas las conductas les permiten tener alguna función a los niños en el entorno, pero sí podemos presentar conductas desadaptativas que no tienen función, que las presento por alguna situación más neuronal que por otra cosa. Entonces, a eso nos referimos con situaciones que no tienen como algún sentido o no son reales, ya que no no existe una forma de comprobar o ver que algo va a pasar tal cual de lo que estaba sucediendo. Para esto, nosotros empezamos a hablar de psicofisiología y lo dividimos en tres ejes. El eje neural quiere decir que se va a disparar de forma automática cuando se nota una situación de estrés que está haciendo que el sistema nervioso simpático, acuérdense que el sistema nervioso simpático y parasimpático no es lo mismo. Cuando hablamos de sistema nervioso simpático, nos referimos a una situación de alerta, formas o todas las activaciones que vamos a tener. Lo que va a hacer es que el sistema nervioso simpático se active y active todo el organismo, lo que ocasiona que el sistema periférico también se active y este active todos los músculos, ocasionando que se tensen y ocurre unos segundos después de que vivimos la situación de peligro. Ahí vemos que, por ejemplo, tensión y distensión, después de que vemos esta activación, se debe a esta respuesta neural que estamos teniendo. Y es una respuesta que es normal que tengamos en situaciones cuando ocurren eventos de ansiedad como muy eventuales, ¿no? En el momento y inmediatamente lo primero que voy a activar es la situación o la parte neural. Luego sigue el eje neuroendocrino y ahí lo que se debe es que su activación requiere situaciones más estresantes y en donde la activación es lenta de cierta manera. En este caso se activan las glándulas suprarrenales y se activan provocando una secreción de adrenalina y noradrenalina. Este eje tiene que ver con la forma de enfrentamiento ante situaciones del medio.
si siento que puedo hacer algo frente a esto. Este eje se activará. ¿Qué es lo que pasa? Y se pueden dar cuenta. Hay personas que ante una situación de asalto inmediatamente responden. Ahorita es muy común ver videos en internet donde los asaltan y les avientan la puerta, ¿no? O se levanta la persona y se defiende y les quita el arma. Esto es porque se activa este eje, el neuroendocrino, donde activamos las sustancias de adrenalina y noradrenalina. También pasa con los niños cuando se activa y tiene una respuesta de defensa, donde sienten que los estoy atacando y pueden llegarme a pegar, ¿no? Porque lo que hace es ponerse a la defensiva y buscar la manera para evitar que esto suceda. Y el último eje es el adrenal hipofisario y este provoca la liberación de cortisol y corticosterona, la segregación de la hormona también de crecimiento, y este suele ser relacionado con la respuesta de estrés y el incremento de secreciones de hormona tiroidea. La toxina lo que provoca es el efecto de desgaste a largo plazo. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando yo llevo ya mucho tiempo en una situación de ansiedad, tengo activado estas tres y por eso empiezo a sentirme más cansada. Puedo dormir todo el día, puedo estar inactiva, puedo no estar teniendo respuestas y aún así estoy cansada por el tipo de respuestas que estoy teniendo y el tipo de situación neurológica que estoy presentando. Entonces, por eso la relajación, a su vez, lo que hace es que controlemos un poquito más todo este tipo de reacciones. También por eso la ansiedad puede llegar a provocar situaciones a nivel físico. No necesariamente todas las situaciones, por ejemplo, gástricas como colitis, ¿no? Que le llaman colitis nerviosa, o como problemas de sudoración, o como problemas en algunas situaciones diferentes pueden deberse solamente a una situación de ansiedad, pero lo más probable es que haya alguna comorbilidad con ella, o si tengo varios tiempo con este nivel, pues voy a empezar a tener respuestas por las segregaciones cerebrales que estoy teniendo. Aquí les pongo que las técnicas de relajación van a activar el sistema nervioso presimpático. Como les decía, mi sistema nervioso simpático va a estar activado por lo que veíamos en la diapositiva anterior, por la parte neural. Entonces, lo que hace relajación o lo que buscamos es que se active el aparato presimpático, que es el que produciría la activación del hipotálamo, lo que me ayudaría a llegar a cierta relajación al momento de estarlo presentando, porque iríamos relajando diferentes aspectos o situaciones físicas que se van manifestando de tensiones que voy manteniendo de esta parte. Entonces, por eso aplicamos técnica de relajación. El control de la respiración es una de las respuestas más sencillas para hacer frente ante estas situaciones de estrés y manejar de mejor manera los aumentos de activación fisiológica. Lo que les decía, la respiración diafragmática se ha comprobado que es muy buena y es muy sencilla para poderlo hacer. Y también la abdominal, para poder funcionar de mejor manera ante situaciones que me estén provocando alguna situación de ansiedad. Por lo general, pues me va a ayudar más en situaciones que tienen que ver con próximas, ¿no? Me acaba de pasar una situación que a lo mejor no tenía en mente, que me tuvo un incremento de ansiedad, que es normal a lo mejor que tuve el incremento de ansiedad, pero el mantenerme bajo respiración va a ayudarme a tranquilizarme. Ya cuando hablamos de trastornos de ansiedad, pues se necesita intervención forzosa para llegar a tener como este tipo de situaciones. Por eso se hace ya una desensibilización sistemática o otra técnica de relajación, o existen muchas más, ¿no? Ahorita les puse dos, que son las más sencillas, pero hay muchas más técnicas para trabajar toda la situación de ansiedad. La respiración diafragmática. Perdón, Mariela, nada más aquí para que no se nos vayan a confundir nuestros escuchas. Sí, La primera parte dice las técnicas de relajación activan el sistema nervioso presináptico. ah, Ese no existe, es parasimpático. sí, Nada más ha de haber sí, sido un problema perdóname, se me fue. Sí, de tecleado, pero para que todos los que ya han oído también las pláticas de la sinapsis, la presinapsis y la postsinapsis y demás, no se vayan a ir con la finta, es sistema nervioso parasimpático. sí. Vale, Uy, gracias. muchas gracias, doctora. Entonces, lo que les decía,
Ya cuando hablamos con la respiración diafragmática abdominal, lo que buscamos es, cuando llenamos nuestros pulmones, se aplana el diafragma. Y lo que pasa es que activamos el nervio vago del sistema nervioso autónomo. ¿Sabían que nosotros al activar este nervio en específico, lo que producimos dentro del aparato parasimpático es que se produzca la relajación? Ustedes inténtenlo. Inhalen, mantengan y exhalen e inmediatamente van a sentir la sensación de relajación. Y esto se debe a lo que estamos haciendo sobre el nervio vago. Entonces, por eso tiene tanto éxito. Por eso lo que les digo, cuando viven un momento específico de ansiedad, por lo general siempre les dicen respiren. Y hay veces que no sabemos por qué nos vamos a respirar, pero es por esta situación. Asimismo, el incremento de respiración y el mantener el aire en los pulmones mantienen los niveles de CO2 en sangre y hay menos intercambio de oxígeno, lo cual hace que haya menos activación muscular, lo que nos va a ayudar con el aparato simpático, ¿no? No vamos a tener esa activación tan amplia y no vamos a ocasionar la respuesta displacentera que tendría que venir después de un aumento de ansiedad. Como les digo, esto va a funcionar siempre y cuando estemos hablando de una situación de ansiedad que sea momentánea. Todos vivimos situaciones momentáneas de ansiedad, hasta en un examen. Pero cuando ya estamos hablando de un trastorno de ansiedad, cualquiera de los que mencioné, tanto en infancia como en edad adulta, lo que estamos trabajando ya tiene que ser en relación al apoyo con un terapeuta o un equipo multidisciplinario para diferenciar qué tipo de situación es y si estoy ante una situación de un trastorno en específico que se está manifestando. ¿Por qué es importante ver si es un trastorno en específico? Porque, como les decía, no tratamos igual. Al igual, el ejemplo que les ponía, que es el de los más comunes, los niños con autismo, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que trabajar primero antes de trabajar ansiedad? Tendríamos que trabajar sensorial, porque eso es lo que está provocando la situación ansiógena, lo que él no entiende. Entonces, eso es lo que está provocando la activación que está teniendo a nivel fisiológico, o que llega a manifestar conductas de agresión, o que llega a manifestar otras situaciones cuando logramos diferenciar que van asociadas completamente a las situaciones de ansiedad, porque muchas veces no las podemos diferenciar. Entonces, ahí tendríamos nosotros que ver qué es lo que podemos hacer. También es muy importante no considerar que la activación del aparato simpático es malo. La activación del aparato simpático nos permite la supervivencia, ¿no? Lo que estamos hablando es que cuando no es normal. Por ejemplo, en un examen, como les decía, obviamente voy a tener una activación y tiene que estar, porque va a ser indispensable para que yo lo logre contestar, para que yo pueda estar al presente en esa situación o en una sala, ¿no? Pero tengo que tener cuidado el tiempo que llevo con esta situación o este tiempo de respuesta, porque pues con el tiempo podemos ocasionar que tengamos situaciones que ya van más asociadas a un trastorno. Y los trastornos, pues esos tienen muchas intervenciones, por eso lo que les ponía las intervenciones anteriores, para que podamos ver que no necesariamente podríamos hablar de que vamos a terminar en algo que pueda ser considerado negativo. Y Mariela, aquí te puedo interrumpir. Ya ibas a terminar. Ok, entonces si quieres termina y luego hago mi pregunta. Era todo. Agradecerles por la atención. No sé si tengan dudas. Pues yo dejo que nuestro auditorio pregunte primero y si a nadie se le ocurre algo o si les da penita, empiezo yo, porque justo tengo una pregunta. Bueno, entonces empiezo yo, Mariel. Eh, Diapositiva que mostrabas, nos enseñas dos eventos que parecerían ser contraintuitivamente, o sea, son diferentes y se ponen como si fueran parecidos, que es el recambio o la respiración rápida. Dice entonces, si nos pones la última diapositiva y Sí. para retomar el tema, Mm, déjame ver. sí, la anterior a esa, ahí está. Entonces dice,
El incremento de la respiración y el mantener el aire en los pulmones mantiene el nivel de CO2 en sangre. Entonces, son contrarios hasta donde yo podría entender los dos eventos, ¿no? Por un lado, incremento de la respiración es justamente esta terapia que muchas veces le da la gente cuando está en un proceso de ansiedad, como tú mencionabas, y muchas veces se les ponen hasta bolsas de papel para que respiren y entonces estén Aumentando el respirando CO2. su propio CO2, exacto, lo cual sería contraintuitivamente diferente a mantener el aire en los pulmones. Eh, Entonces, ahí me surgió la duda de cómo se hace cómo se compagina esto. Tal cual lo que se refiere con la respiración diafragmática abdominal es el incrementar la respiración como más consciente y el mantener el aire en los pulmones, en lugar de estar respirando rápido, que lo que produciría si no tengo la bolsa, por ejemplo, es que no va a causar un aumento de CO2, lo que va a causar es un aumento en oxigenación. Por eso las personas cuando aumentan respiración, en los momentos que pasan estas situaciones como aversivas, pueden desarrollar un ataque de ansiedad o el ataque o el famoso ataque de pánico, ¿no? Porque eso hace que tenga una activación, aparte de la que estamos teniendo con el aparato simpático, la activación muscular se dé más pronto. Entonces va a ocasionar que tengamos una respuesta. A lo que yo me refería con la diapositiva, justamente al incremento de una respiración más consciente en relación a mantener el aire en los pulmones cuando no tengo, por ejemplo, la bolsa. Porque cuando funciona muy bien es con la bolsa, ¿no? Que empiezo a hacer la respiración porque yo misma estoy respirando mi CO2, lo que me ayuda a poder yo misma tranquilizar y hacer que el CO2 en sangre sea menos el intercambio con oxigenación para evitar que la respuesta del aparato simpático se dé tan amplia. Ujú. Muchas gracias, perfectísimo, quedó muy claro. Déjenles un poco. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Fue una plática, a mí me pareció una plática muy interesante, acabo de aprender, la verdad, muchísimo. Esta parte, por ejemplo, de los mecanismos de habituación y de adaptación, que independientemente de que se manejen en términos neurológicos de forma diferente, es importante tener en cuenta justo lo que mencionabas, ¿no? Que el adaptarse a una situación o habituarse, dependiendo a qué nivel del sistema nervioso estemos hablando, finalmente no significa la capacidad de reducir, ¿no? La respuesta ansiosa. Simplemente estamos probablemente como por momentos limitando la respuesta, pero no se evita la presentación de la misma, ¿no? A ver, tenemos una pregunta de María Eugenia Montes. Adelante. Primera, muy buena plática. Mi pregunta es, ¿a partir de qué edad en el niño se le puede ayudar en esta relajación, en esta respiración? Comentaba, cuando tienen conciencia, más o menos en qué edad. Yo tengo una nietecita de 6 años que en algún momento entra en ansiedad cuando está conmigo y esto que están dando me va a ayudar muchísimo. Sí se puede aplicar, hay que platicar con ella. Me gustaría que me diera un poquito de orientación, por favor. Sí, ahí como les decía, lo que yo me refiero es, por ejemplo, niños pequeñitos, nos referimos a niños menores de 4, que ellos no podrían controlar su respiración. Con ellos trabajamos un control más allá a nivel estimular, ¿no? Niños ya mayores que pueden entender lo que es inhalar y exhalar, por ejemplo, porque hay veces que no logran mantener el aire. No sé si les pasa que a veces le decimos al niño inhala y el niño no hace nada. Pues el niño se queda y es como inhala y se te queda viendo, porque hace por imitación como tú haces la elevación, pero no está introduciendo ahí. Entonces, en ese caso, la relajación, por ejemplo, diafragmática o abdominal no sería la mejor, pero ahí existen otras técnicas, lo que les decía, si ya es muy complejo, hay que intervenirlo, pero trabajamos ya con, por ejemplo, desensibilización, o existe la terapia tal cual o la técnica cognitivo-conductual también para infantes, ¿no? Entonces trabajamos con alguna de esas para ayudarla también que llegue a la relajación. Lo que siempre buscamos es esa asociación, ¿no? Sobre todo en los niños, para que no sea complejo para ellos cómo llegar a esta situación de bienestar, que se sientan mejor. Perdón, Muchas antes gracias. de dar lugar a la siguiente pregunta, justo lo que preguntaba la señora María Eugenia Montes,
En caso de su nieta, que es pequeñita, 3 años creo que mencionó que tenía, ahí ya puedes hacer uso, Mariela, de esta parte como imaginativa de, imagínate que estás, ¿qué lugar te gusta muchísimo? ¿El mar? ¿O te gustaría estar entre princesas? ¿O el unicornio? ¿Qué sé yo? Esta parte como de la imaginación fantástica que pueda llevar al niño o a la niña en este caso a un mejor lugar mental donde pueda relajarse. Esa podría aplicarse a estas edades también. Y ya tenemos función simbólica, ¿no? Hay que ver que después, a los 2 años, los niños empiezan con la función de simbolismo. Lo vemos a nivel juego. Si ya existe, tienen la habilidad para trabajar todo el tiempo de imaginación. Entonces, lo que hacemos es la fantasía guiada. Pero ahí tendríamos que ver el nivel de habilidad que puede llegar a tener la chiquita. Pero sí, si hay función simbólica, sí. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, Ana Laura Villalobos levantó la mano. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la plática. También me ha parecido muy interesante. En mi caso, nosotros, bueno, yo tengo una hermana que tiene agarofobia y justamente algo que a mí me llama mucho la atención es que justo yo la veo cansada y me llama la atención esta parte donde, bueno, yo no conocía hasta ahora, la verdad, que te escucho o que las escucho de que este proceso que ellos llevan de, digamos, ya con este trastorno o con esta condición, pues los lleva a presentar este cansancio. Obviamente a veces nosotros como familiares, aunque pues, por ejemplo, yo trato de investigar o de saber, pues a veces caemos, ¿no? En este vicio de decir, ¿por qué no le echa ganas? ¿Por qué está tan agotada, ¿no? Y aunque obviamente es un caso diferente, pero en el sentido de que ella ya es una adulta, ¿no? En el sentido de que a lo mejor no sé qué tanto se vea con los chiquitos, pero a partir de estos tratamientos que mencionan de tener estas intervenciones, de tratar de ayudarles a digerir o pues sí, a reorganizar en su proceso, este cansancio, esta fatiga, ¿se mejora también o ya es parte de su condición? Y con intervención mejoramos bastante. Lo que hacemos es evitar como toda la activación que hay. Entonces, con una intervención adecuada puede mejorar. Por eso les ponía como las reacciones y al principio les puse como dos técnicas para que vean que no necesariamente llegamos a algo fatalista, ¿no? Que siempre vamos a vivir con eso. Entonces, lo que buscamos es que también poco a poco el usuario se vaya dando cuenta de esta situación. También por eso les digo que las sesiones de psicoeducación, cuando damos en las primeras intervenciones, son importantes, que el usuario se dé cuenta de lo que está pasando, no necesariamente está en su control, que también hay otras circunstancias, o que les ponía, me pasa mucho con niños, a mí sobre todo, que me dicen que mis chiquitos son flojos, ¿no? Y es como, no necesariamente, es que sí están muy agotados por toda la respuesta que hay ante la ansiedad. Entonces, es una situación bastante complicada, pero con intervención podemos salir adelante. Ok, pues les agradezco muchísimo porque pues la verdad me llevo muchas cosas y bueno, obviamente, ¿no? Esperando también encontrar el modo de, bueno, que también a lo mejor es, desde mi punto de vista, a lo mejor, o a lo mejor por preguntar algo más, es algún consejo que nos puedan dar, por ejemplo, a mí me cuesta mucho con ella el tema de la intervención, por ejemplo, psicológica, ¿no? Algún consejo para, por ejemplo, a lo mejor hay niños también o adolescentes que están en esta situación y también cuesta trabajo el consejo o cómo guiarnos a nosotros para poderlos acercar. Es mucho no juzgar, como la respuesta que ellos tienen. O sea, yo soy mucho de tomar en cuenta lo que están diciendo, no juzgar como que es negativo su idea o su visión, pero ir poco a poco explicando como lo que conlleva cada situación e ir entendiéndolos, irlos acercando. Y que ella vaya viendo poco a poco las diferencias. Ella puede iniciar con respiración diafragmática y darse cuenta que, por ejemplo, eso tiene una situación o un evento favorable en lo que está presentando cuando tiene alguna situación en relación a la agorafobia. Y poco a poco irse dando cuenta que le ayudaría una intervención.
pero siempre viéndola como desde afuera, desde el respeto a lo que ella está sintiendo. Perfecto. Les agradezco mucho. Buenas tardes a todos. Gracias. A mí me gustaría añadir a lo que preguntó la señora Ana Laura Villalobos, que probablemente en los chiquitos, como bien ahorita nos platicaba Mariela, mucho de esta ansiedad se refleja con hiperactividad, ¿no? Pero en los adultos se refleja no con hiperactividad, sino con la tensión muscular que también de la que nos hablaba ahorita mucho Mariela. Y entonces, como adultos, ni siquiera nos damos cuenta que estamos tensísimos, ¿no? Desde los brazos, el cuello, las piernas mismas. Hay muchas situaciones que hacen que haya mucho consumo energético y por eso el cansancio no es nada más psicológico, el cansancio es físico, fisiológico, es real y es porque hubo mucha necesidad de mitocondrial, de ATP, ¿no? De estar produciendo mucha energía para mantener la tensión muscular que no nos lleva a nada positivo al final de cuentas, ¿no? Entonces, también de lo que se ha oído mucho, no sé si Mariela tuviera algunas palabras al respecto, en este sentido de la terapia, es lo que se llama mindfulness, ¿no? El estar por completo donde uno está. Lo platicaba hoy justamente con mis alumnos en un curso, que mucha de la ansiedad, por supuesto, se produce por situaciones que nos inquietan, la falta de un ingreso económico, un divorcio, ¿no? O sea, situaciones verdaderamente complejas. Pero hay otras en el que la mayor parte de las veces la ansiedad está guiada porque uno está haciendo o está en un lugar o en un momento en el que no quiere estar. Entonces, lo platicábamos, tal vez uno está en el periférico y lo que dice es, yo ya tendría que estar en clase, yo tendría que estar ya con mis hijos, ¿no? Entonces, cuando son situaciones, por ejemplo, con la agorafobia, ¿no? Son situaciones, estoy donde no quiero estar. Entonces, ¿cómo me busco mentalmente un espacio mucho más sano? ¿Cómo me reconcilio entre mi realidad y mi expectativa? Y yo creo que esos son ejercicios muy, pero muy necesarios y muy positivos. ¿Cómo hago? Sí sé que estoy ahorita en el tráfico, sé que estoy rodeada de gente con la que no quiero estar. ¿Cómo encuentro por medio de la respiración, como nos decía Mariela, cómo encuentro por medio de mis propias herramientas, cómo encuentro un lugar más pacífico en el cual estar y reconciliar? Y te pueden ayudar. Entonces, yo conozco a alguien con quien tal vez puedes platicar y de repente ya algo muy importante es que el paciente cuando es adulto se acerque directamente. Normalmente no funciona si alguien más hace la cita por ellos y ellos no querían ir, ¿no? Tiene que ser una cuestión con mucha motivación propia y entender por qué quiere uno visitar a un terapeuta. No sé qué opines tú, Mariela. Sí, completamente de acuerdo. Ahorita están muy de moda todas las terapias de tercera generación, que son bastante buenas, ¿no? Como mindfulness o esta aceptación y compromiso, terapia contextual. Son técnicas que trabajan sobre respetando mucho a nivel emocional, ¿no? A diferencia de otras técnicas o de otras terapias. Entonces, bastante eficientes porque trabajan sobre el evento, sobre el aquí y el ahora, y evitan que estemos teniendo situaciones futuras para evitar la displacencia que va a provocar la ansiedad. Entonces, sí, completamente de acuerdo con usted, doctor. Creo que hay esta parte del nudo, ¿no? Justamente esa ansiedad de la que hablas es, por un lado, está pasando algo diferente de lo que yo quisiera y la ansiedad, como nos la definiste también, que es mucho más a futuro, un evento que ni siquiera está ahí, pero que lo estoy previendo y el problema se viene todavía aún más grande cuando uno generaliza, ¿no? Mariela hablaba de la generalización en términos positivos de la terapia, pero el problema también en términos de la demostración de ansiedad es cuando por un evento, que es el que nos puso de ejemplo, ¿no? Alguna vez me asaltaron en el auto, de ahí generalizo, o me asaltaron en la combi. Entonces, si estoy en un auto, también me pueden asaltar, si estoy dentro de mi casa, también me pueden asaltar, o el niño, que todavía tiene mucho menos, y se da cuenta que tiene todavía mucho menos control que un adulto, ¿no? Sí,
Bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacerle a Mariela, que nos quiera dar algún comentario, que quiera hacerle a Mariela alguna pregunta. ¿No? Bueno, pues Mariela, muchísimas gracias. Fue una plática súper interesante y creo que todos nos vamos con mucho aprendizaje y muchas herramientas para empezar a trabajar nosotros mismos y poder hacerlas extensivas.